Muchas bendiciones, hermanos y hermanas, y nos encontramos nuevamente en este espacio. Fórmate y vive la fe en el Señor. Y qué bueno que podemos seguir nuestro camino, nuestro itinerario por la vida del profeta Jeremías, y también es un itinerario por nuestra propia vida. Mirando al profeta en este drama, amor, dolor, también nos podemos mirar a nosotros mismos, y por eso la palabra de Dios siempre es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. Pues en este momento que estamos caminando, estamos en el capítulo 14 del profeta Jeremías. Vamos a adelantar un poquito, y me da mucha alegría que hay mucha gente de ustedes que ya terminaron los 52 capítulos del profeta, otros van más detrás, otros más lento, etc. Lo importante es que vamos caminando, y eso es lo que el Señor quiere. Bueno, hermanos, y ya vamos entonces adelantando nuestro itinerario, nuestro camino, nuestro proceso. Y para los que van siguiendo la lectura continua de la palabra de Dios, les hago un resumen. Primero hemos tratado el tema amor, dolor en la vida del profeta. Luego tratamos el segundo tema, que era que salir de la prostitución implica cambiar las estructuras. El tercer tema que tratamos fue el sufrimiento del profeta versus el extravío del pueblo. El cuarto tema que tratamos en esta serie del profeta Jeremías fue precisamente que te da valor solo quien te conoce. El que te conoce te da valor. El quinto tema fue que nuestros errores tienen un motivo y hay que descubrirlo. Y ya el sexto tema en este día, en este momento, es precisamente que no te despegues de las manos del alfarero. Quédate siempre, permanece en las manos de Dios. Pues en este momento vamos a ver rápidamente un poquito en el capítulo 15. En el capítulo 15 del profeta Jeremías, después de ver el 14, ese arrepentimiento en la humildad del pueblo, el profeta entonces en nombre del pueblo empieza a sufrir. Y empieza a sufrir una crisis de vocación. La vocación entra en crisis porque sufría bastante por los daños que el pueblo le hacía a la fe en Dios. Y en el versículo 15 él va a decir: mira que soporto tantas injurias por tu causa. Tantas injurias. Yo te pregunto a ti, ¿tú sabes por qué el cristiano tiene que sufrir tanto? ¿Por qué es atacado el cristiano? Imagínate que estás en una empresa, en un lugar donde el cristiano, la cristiana eres tú. Prepárate porque tú vas a sufrir injurias o relajos o burlas, o vas a sufrir algunos ataques. ¿Sabes por qué? Porque el demonio quiere atacar a Dios. Y al no poder atacar a Dios directamente, entonces ataca a los que creemos en Dios. Y es por eso que eso se da incluso en mucha gente, en lugares donde el católico que hay ahí en ese lugar nunca es resaltado por una obra buena que haga la iglesia. Nunca se le dice: ah, mira qué bien, tú eres un católico, una católica, qué bueno que están haciendo cosas buenas en la iglesia. No, eso no se da. Pero si en algún momento un sacerdote o un obispo o alguien de la iglesia comete un error y se arma un escándalo, entonces ahí, como no pueden atacar directamente a la iglesia institución, entonces te van a atacar a ti. Te van a decir: mira, los amigos tuyos, esos curas, que yo no creo en ellos, mira lo que están haciendo. Porque el deseo es atacar, incluso no ni siquiera al sacerdote, es atacar a Dios. Pero como no vemos a Dios, no lo podemos atacar directamente, entonces atacamos a sus seguidores, lo que hacía San Pablo antes de su conversión. Y por eso el cristiano entonces es atacado con injurias, y también la fe de muchos cristianos entra en crisis. Por eso entra en crisis. Hay mucha gente que entra en crisis en los medios de comunicación. Todo el mundo nos ataca, todo el mundo nos echa burlas, todo el mundo dice cosas de la iglesia, de los sacerdotes, de nosotros.
porque ciertamente somos humanos y hay muchos errores, somos atacados, pero ese ataque en definitiva es un deseo de atacar a Dios. Y al no poder atacar a Dios, entonces atacan al profeta. Y el profeta se va a quejar y va a decir, mira, Señor, tengo que sufrir tantas injurias por tu causa, por tu causa. Sin embargo, y pasando el capítulo 16, el profeta tiene una promesa. Y es que el Señor va a restablecer nuevamente a este pueblo. Y le va a decir en el versículo 16 del capítulo 16, va a decir, enviaré pescadores para que pesquen al pueblo en el país del norte donde se encuentra. Enviaré pescadores. Podemos entender y hacer una relación directamente cuando Jesús en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, versículo 18, 20, dice, síganme y los haré pescadores de hombres. Está citando precisamente al profeta Jeremías. Está remontándose a esta frase del profeta Jeremías. O sea que en Jeremías encontramos una gran promesa, y es que el Señor va a enviar pescadores para que rescaten al pueblo. Pero ese rescate no implica que el mal, el pecado del pueblo no tenga unas consecuencias. Por eso en el capítulo 17 se va a hablar del paralelismo, ¿verdad? Pecado y castigo. Pecado y castigo. Y entonces aquí el castigo que vendrá para el pueblo será para aquellos que se empecinen en no confiar en Dios. En no confiar en Dios. Por eso el que no confía en Dios, que confía en sus propias fuerzas, será maldito. Maldito el hombre que cree en otro hombre y en él pone, en la carne pone su confianza. Y no busca al Señor. Esa es la maldición. Ya anteriormente hablábamos de esto, ¿verdad? Y explicábamos bien esta parte y veíamos el error de muchas personas que agarran esta frase y la sacan del contexto para pretender aplicarlo a la confesión, y eso es un error. Es en este contexto que estamos analizando el profeta que debemos entender esta frase. Ese será maldito, pero será bendito, dice en el versículo 6, el que confíe en el Señor. Y esa confianza en el Señor, vamos entonces a caer al capítulo 18, que es el tema del día de hoy. ¿Qué significa esa confianza en el Señor? Es que nosotros debemos ser como el barro en manos del alfarero. El barro en manos del alfarero. En el capítulo 18, entonces el profeta va a visitar, enviado por el Señor, a visitar el alfarero y a observar cómo el alfarero intenta hacer unas vasijas, pero le queda mal. Y vuelve y hace otra, la deshace y con sus manos vuelve y hace la vasija. Entonces la hace bien. Y esta comparación es muy conocida porque hay canciones muy hermosas del alfarero, del barro. Conocemos canciones muy populares dentro del contexto de la iglesia, muy bonitas. Y entonces Jesús le va a dar el Señor le va a dar la lección a Jeremías diciendo, así están ustedes en mis manos, los israelitas. Ya como que está cambiando el panorama, ¿verdad? Ahora el Señor está haciendo ver al pueblo que aunque se ha prostituido, que se ha ido de la mano del Señor, el pueblo permanece en las manos de Dios, no fuera. Y entonces Dios que ha creado puede darnos nueva forma, como mismo lo hace el alfarero cuando algo le queda mal. Ese pueblo se ha ido a las idolatrías, se ha ido, pero la gracia es, y la comparación con el alfarero que hace aquí es que aunque la vasija le quede mal, aunque el pueblo falle, pero no se va de la mano de Dios. No se va de la mano de Dios. Ahí está la gran enseñanza para ti en este momento. Que aunque tú falles, aunque tú te caigas, aunque te vuelvas un idólatra, aunque cometas cualquier pecado, pero si eres capaz de permanecer como el barro en la mano del alfarero, el Señor va a darte una forma de una vasija como Él la quiere. Va a restablecer la imagen de Dios que se ha desfigurado por medio del pecado.
va a restablecer esa figura, esa semejanza que el pecado ha roto. Entonces la clave está permanecer siempre en las manos del alfarero. Y cuando permanecemos en las manos del alfarero, le decimos a Dios que Él tiene todo el poderío, toda la majestad, toda la honra está en Él. Porque incluso las manos significan poder. Poder. Ya el filósofo Aristóteles decía que en las manos hay un indicio de la voluntad y del poder y de la autoridad. En las manos. Y lo podemos ver, por ejemplo, cuando un grupo de personas se ponen en una sala de televisor a ver la televisión, a cambiar canales. Observe que siempre el control lo tiene el que tiene la autoridad. Y si hay otra persona que es quien está cambiando los canales, suele preguntarle a la autoridad, dejo ese, o si la autoridad dice, ya déjalo ahí, o cambia ese canal, inmediatamente se cambia. Porque queremos tener el control en nuestras manos. Entonces, el control de tu vida, deposítalo en las manos del alfarero, que Él le va a dar la forma, que Él va a buscar la frecuencia donde tú te veas bien, donde tú te encuentres con la felicidad. En las manos del alfarero. Por eso en este día yo te invito, que hacemos la invitación en el Señor Jesús y en consonancia con la vida del profeta Jeremías. Aunque tú veas desgracias, aunque veas guerras, desastres, muertes, enfermedades, personas en la familia con situaciones muy difíciles, la clave siempre va a estar permanecer en las manos del alfarero. Esa va a ser la clave. Y el alfarero puede volver a restablecer la forma de algo que no quedó tan bien. Aunque tú veas que tu hijo o tu hija se ha desviado del camino de Dios, la clave está que permanezca siempre en las manos del alfarero. Que no se salga de las manos del alfarero. Ya veíamos lo que sucedía con el cinturón de lino que fueron a llevar entre las rocas en el Éufrates. No le quedaba otra cosa que destruirse y perderse. Pero mientras el cinturón se mantiene ceñido a la cintura, entonces está en la naturaleza para lo que fue creado. Y aunque haya alguna manchita en el cinturón, él vuelve el dueño y lo puede limpiar. Sucede lo mismo con el barro. No te despegue entonces de la mano del alfarero, que tú eres el barro. Asimismo, como decía el Señor, se han ido a construir piscinas agrietadas y han abandonado la fuente. Ahí está la clave, en no abandonar nunca las manos del alfarero. No importa lo que podamos haber hecho, donde hayamos podido caer, sin embargo, mantenernos siempre pegados ahí en las manos del alfarero. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude, que Él pueda siempre permanecer, hacerte permanecer en su gracia. Amén.